Hoy en Giros. Las causas del dolor pélvico son muy distintas cuando se tiene más de 20, más de 40 y más de 60 años. Además indican posibles problemas. Nuestro experto le dirá cuáles son las señales y qué hacer si el dolor pélvico es recurrente. Ese dolor de cabeza que no se quita puede tener origen en sus muelas. Los problemas en los dientes generan fuertes dolores y en ocasiones encontrar esa causa se hace complicado. Hablamos de las señales. Las paredes verdes son decorativas, pero además les puede sacar mucho provecho. Hágalas con orégano, tomillo, culantro y apio. Que salga de la pared a la olla. Le decimos cómo tenerlas en casa. Hay que saber leer los datos de los aparatos que toman la presión y sobre todo actuar de forma correcta cuando esos números se ven alterados. Nuestra experta le dirá en qué se debe fijar y qué hacer si esos números no se ven bien. Hay distintos tipos de lentejas que se usan en diferentes recetas y también puede aprovechar la harina y aplicar la creatividad en sus preparaciones. Les presentamos las alternativas. Ya inicia Giros, quédese con nosotros. 8 en punto de esta mañana, deleitándonos con estas lentejitas que salieron al final. Y bueno, dándoles la bienvenida a todos ustedes. Gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. Y muchachos, arrancamos full. Arrancamos como el tren, porque el tren nuevo es una realidad. Y una comisión china viene en una semana para ver que todo esté bien, ¿verdad? Bueno, y ellos son los que van a decir qué partes de la vía ocupa repararse para que el tren no se descarrile. ¡Ah, caramba! Más de 300.000 usuarios por mes utilizan el servicio de tren en el país. Doña Alejandra lo usa ocasionalmente y ella sería una de las grandes beneficiadas con las ampliaciones de la vía férrea que realiza el Incofer. A ella le llegaría el tren prácticamente a la puerta de la casa. Yo que vivo en San Rafael, se dura mucho, digamos, de San Rafael a San José duro a veces hora y media. A veces dura hasta más, depende de las presas. Sería perfecto que hubiera llegar hasta allá, porque solamente es hasta San Antonio de Belén que hay el servicio. Y es que la ampliación de la vía férrea se acompaña con la revisión que harán de la misma un grupo de técnicos que vendrán la próxima semana de China a Costa Rica. Ellos inspeccionarán las vías y determinarán dónde hay que hacer arreglos. Todo para que los vagones de tren que llegarán de China al país para el tren nuevo funcionen a la perfección y así evitar que se descarrilen. La próxima semana estaremos recibiendo una delegación de la empresa CRRC, que es la empresa que nos está construyendo los 8 trenes nuevos, para 2 temas importantes. La última reunión de diseño, que en esa lo que estaríamos es ultimando detalles y plasmando en blanco y negro todos los acuerdos que hemos tenido. Y segundo, van a escanear la vía sobre las cuales van a transitar, la vía férrea sobre la cual va a transitar los trenes nuevos, para determinar si hay que hacer algún tipo de intervención importante en puntos estratégicos, y eso nos va a ayudar a optimizar mejor el recurso de los trenes nuevos. El tren nuevo está en etapa de construcción del motor en Alemania. Adicional a esto, ya se están confeccionando las partes externas de carrocería de los vagones y la señalización que llevarán por dentro. El tren nuevo debería estar en funcionamiento en el primer semestre del 2020. Bien, también por el progreso y la innovación en nuestro país. Pero también algo nos preocupa el día de hoy, lo queremos compartir, porque un grupo de mapaches andan en busca de comida en la ciudad capital. Llegan a algunas familias, trastornan el ambiente familiar y se asusta a la gente cuando los ve en el patio de la casa. Pero lo que no se vale es que muchos los están envenenando. En el barrio El Farolito, en Granadilla Norte de Curridabat, los vecinos están indignados. Una gran cantidad de mapaches están siendo envenenados. Hace como un mes, tal vez más, tenemos una fatalidad de mapaches. Son demasiados. Ahorita van como 8 ya muertos. Yo digo que los están envenenando. Entonces tenemos el problema que se están muriendo en cualquier lado. Si ustedes gustan, aquí arriba, este es un lote de la casa de lado arriba, un poco baldío. Ahorita yo estoy con una peste fatal. Me imagino que tiene que haber alguno muerto en algún lado.
Incluso a la casa de doña Marisela tuvieron que llegar los bomberos a sacar a 3 bebés mapaches, pues su madre los parió ahí y desapareció. Los mapaches cavaron y la mapache parió ahí, entonces tuve que llamar a los bomberos para que ellos vinieran a ayudarnos y vinieron y sí, era cierto, tenía 3 crías y la mamá ya no apareció, entonces me hicieron ahí, digamos, el huequillo ahí que abrieron y eso y lo sacaron. Los animales aparecen muertos en los patios de los vecinos y en los cielos rasos y el olor no se soporta. Yo les traigo bananos y todo, les echo comida. Y una persona de por aquí es el que le está poniendo veneno, los están envenenando. Los animales todavía aparecen en los techos, en los cielos rasos, en todo lado aparecen muertos. Cuando empezaron a trabajar ahí, ellos se vinieron un montón para este lado y se han metido a casas a comerse gallinas e incluso hasta comerse la comida. He oído vecinos que se meten y abren las ollas y todo, ¿verdad? Y entonces de ahí quién sabe quién ha puesto veneno y ha envenenado varios. De hecho, que en esta propiedad aquí, que es de aquí, apareció una muerta en esa casa, en el cielo raso había otro. En aquel techo verde también había otro muerto. En el Sistema Nacional de Áreas de Conservación indicaron que envenenar a un mapache es delito, por el cual caería una pena de hasta 3 años de cárcel. Matar, capturar o trasladar animales silvestres es un delito. La ley pide estudios científicos para poder insertarlos en estos hábitats, ya que existe la posibilidad de que alguno de estos mapaches trasladados transmita enfermedades y parásitos a los animales silvestres que viven en el bosque, poniendo a todos en peligro. Ante estas situaciones, el SINAC inició la campaña Costa Rica Silvestre, con el objetivo de enseñar a las personas a convivir con los animales. No los mate, llame a los bomberos y ellos sabrán lo que hay que hacer. Pero bueno, hablemos de otros temas, porque en este momento muchísimos de ustedes estoy segura que están pensando si hay muchos datos muy sensibles con respecto a su información privada, que tengan que entregarle al contador. ¿Esto por qué? Porque vienen obviamente las presentaciones del IVA y muchas cosas más que usted debe estar dándole ese seguimiento importante para que esté muy ávido de todo eso. Así que importante, porque la verdad es que esa información privada, pues para que no le estafen o no se exponga a nada malo. Hazel es doctora. Ella realiza sus declaraciones de impuestos y lleva el orden de sus cuentas con su contador de confianza. Ella es una de las usuarias que confía plenamente sus datos al contador. Si usted no puede confiar en su contador, no puede confiar en su doctor tampoco. O sea, usted tiene que saber entregar datos sensibles porque le están ayudando. Tienen que ayudarle. El asunto es a quién escoge usted. Usted tiene que confiar en la persona que escogió. Yo sí confío en mi contador. Al igual que Hazel, son muchos los usuarios que le confían datos sensibles al contador. Sin embargo, especialistas recomiendan ser maliciosos con el contenido que se comparte a los contadores o empresas encargadas de cuentas contables. Por ejemplo, si el contador no es de su entera confianza, evite revelar datos como el PIN de su tarjeta, la clave de sus cuentas web, el token o la clave de su correo electrónico. Si es una relación muy nueva, muy reciente, con motivo del IVA, probablemente lo ideal sería que le permita tener acceso a las aceptaciones de las facturas, eventualmente a elaborar las facturas, que uno lo puede chequear, pero hasta ahí no tiene acceso a información confidencial. El segundo momento que decíamos, que es la elaboración de la declaración, no debiera tener acceso a información sensible. Pero cuando ya estamos hablando del tercer paso, que es pagar, nuestra recomendación en la oficina sería: trate de hacerlo uno mismo, porque ya una vez que la declaración está hecha, ya uno puede entrar al banco y hacer el pago. Aunque usted deba realizar las declaraciones del IVA con la ayuda de su contador, tenga a una persona de su entera confianza o revele únicamente los datos indispensables para llevar a cabo el proceso de declaración. A estar al tanto y a cuidar algunos de estos detalles con lo del IVA y la declaración. Pero también algunas personas alquilan las casas por solo unos meses.
dejan de pagar y viven algunos meses gratis. ¿Por qué es que pasa esto? Se lo contamos en la siguiente nota. Una de las casas de alquiler que doña Victoria tiene en Alajuela fue el escenario de una situación que la llevó a perder más de 1 millón de colones. Una pareja le ofreció alquilar la casa y luego de cancelarle el primero y segundo mes, dejaron de pagar el monto correspondiente por ocupar la vivienda. Nos estafan porque ellos me dijeron que me iban a pagar, que le diera tiempo, que el carro estaba malo, que ellos tenían un nuevo negocio. La puerta fue destruida por los perros, pintaron unos cuartos que lo dejaron mal, unas tuberías malas. Todo esto como 400,000 colones. El abogado Alberto Castillo explica que hay personas que se dedican a alquilar viviendas para luego dejar de pagar. Viven gratis por unos meses o inclusive años, valiéndose de la lentitud del sistema judicial. Lamentablemente, pues el sistema judicial costarricense tiene esta particularidad en estos temas de arrendamientos, donde muchas personas aprovechan este vacío, ¿verdad? Esta lentitud de esta mora judicial para no pagar rentas futuras. Entonces el arrendatario se convierte en víctima de los inquilinos que conocen esta falla en el sistema de tiempo. Las personas decidieron dejar la vivienda luego de una visita que realizó la Fuerza Pública. En este documento extendido por doña Victoria se detallan los montos que los inquilinos adeudaban. 3 meses sin pagar alquiler suman 900,000 colones. El no pago del depósito por arriendo alcanzan 300,000 colones. Y los servicios públicos, 73,000 colones. Yo tengo 20 años de estar en el proceso de alquilar apartamentos y casas y tengo conocidos que les ha pasado que hay gente que vive de este modo operandi, que pagan 2 meses y que después van dándole larga porque el desalojo y lo que es en la corte duran mucho, ¿verdad? Y después, si usted les quiere cobrar todos estos mensualidades dejadas de pagar, pues tendría que hacer otro juicio, un juicio ordinario, para cobrarle a esas personas sin tener ninguna garantía de que ellos les van a pagar, y también con la situación muy especial que usted ahora no sabe a dónde notificarlos, porque ellos se fueron a vivir a otro lugar que ustedes conocen. Lo que hacen los arrendatarios ahora es contratar abogados para que investiguen a sus futuros inquilinos y de esta forma evitar sorpresas. Mi señora, ¿usted se imagina lo que es ir caminando por la carretera y que un camión se quede sin frenos y que le pase uno por centímetros? Eso fue lo que le pasó a este hombre, que gracias a Dios está vivo de milagro y hoy nos cuenta su historia. Este hombre barre en una gasolinera de Pejivalle en Pérez Celedón. Da un paso de lado y por centímetros se salva de la muerte. El accidente se debió a que el vehículo se quedó sin frenos. A Lucrecia le pasó algo parecido con su carro. Dichosamente, ni ella ni los familiares que la acompañaban sufrieron lesiones. Iba con mi abuelita y con mi otro hijo, iba por Barba de Heredia, que es altísimo, y me quedé sin freno. Simplemente frené y ya no me frenó el carro. Lo que hice fue irme súper despacio, a orillarme como pude, y ahí quedé, y llamar en pánico a mi tío para que me ayudara, porque me daba mucho susto. Las llantas desgastadas y el desequilibrio en las fuerzas de frenado son las principales causas por las cuales los vehículos no pasan la revisión técnica. Por eso es conveniente que usted revise el sistema de frenos de su vehículo con regularidad. En cuanto a lo que es el sistema de frenos, nosotros tenemos la posibilidad de ver en qué estado se encuentran lo que son desde los discos de freno. Por ejemplo, en este caso, este vehículo venía para una revisión. El vehículo ya no puede ser rectificado los discos, como vemos aquí en el testigo, ya está muy cercano milimétricamente del testigo del disco, entonces ya es un disco que representa inseguridad. Este disco se puede quebrar, se puede fragmentar
causando pues ya un accidente lamentable. También hay que ponerle mucho ojo a las llantas. En teoría, digamos, la llanta, si vemos el testigo por acá, las llantas todavía le quedan ciertos milímetros, pero ya cuando nos vamos un poco más a fondo y vemos lo que es la llanta y la analizamos, esta es una llanta que la fabricación de ella es la tanda número 10 del año número 13 y se estima, ya basado digamos en lo que son los fabricantes de las llantas tienen que estar como máximo 5 años rodando. Ya después de eso, lo que es su estructura y consistencia va variando bastante. De hecho, si lo vemos por acá internamente, en lo que son las ranuras se ve bastante agrietado. Dele el mantenimiento necesario a su vehículo. Recuerde que de ello puede depender no solo su vida, la de los demás. Ay, díganme, y si no, encontrar una gotera en casa a veces se convierte como encontrar una aguja en un pajar, literalmente. Pero ¿saben qué? Aquí le vamos a dar una muy buena recomendación para que usted pueda hacer un ejercicio que le ayude y esto sea mucho más fácil. La época de lluvia. Cientos de hogares presentan una falla común cuando llegan los aguaceros, y son las temidas goteras. Muchas veces percibimos la caída de agua en el cielo raso de nuestra casa, o ya cuando nos estropean un mueble o la alfombra. Pero ¿cómo encontrarlas? Un vivo ejemplo de una gotera en nuestro hogar es esto. Uno de nuestros tornillos está levantado. Esa es la primera parte. La segunda parte que podemos revisar son los cruces entre las láminas. Cuando cada lámina tiene menos de un canal, generan goteras. Otro punto importante que podemos revisar son que nuestras cumbreras tengan el ancho necesario para que no hayan goteras. Hay una prueba sencilla que se puede hacer en el techo de su hogar. De esta manera, usted podrá asegurarse dónde está la gotera y proceder a solucionar el problema. Vamos a hacer una de las pruebas de cómo poder buscar nuestra gotera en nuestro hogar. Acá lo que estoy haciendo es, con este chorro, tirando en la parte más alta del techo para poder ver dónde está mi gotera. Es una muestra de cómo podemos hacerlo. Como pueden ver, tenemos varios orificios por acá. Esto es una gotera, y si usted tiene goteras en su hogar y no las logra ver, haga esta prueba. Muy despacio, con calma, por todo su techo, y se va a dar cuenta en segundos dónde está la gotera. Usted debe de manera preventiva revisar el techo de su hogar, recubrirlo y pintarlo al menos una vez cada año. De esta manera se evitará en gran forma lidiar con las molestas goteras. Bueno, y de ser una muchacha sin recursos, la reina del sur se convirtió en una poderosa mujer que movía grandes cantidades de dinero y también grandes cantidades de droga. Claro, esto no fue de la noche a la mañana. Ella tuvo que invertir cerca de $10,000 para modificar su cuerpo, verse más bella, atractiva, para poder hacer bien su negocio. A la edad de 17 años, en el 2012, así lucía Cristel Gómez Espinosa, conocida como la Reina del Sur. Conforme fueron pasando los años, esta vecina de la Cuesta de Corredores sufrió un cambio extremo, tanto en su apariencia como en su poder dentro del mundo del narcotráfico. Las operaciones estéticas a las que se sometió podrían superar los $10,000, es decir, más de 5,5 millones de colones. Los precios es un tema que oscila aproximadamente entre los $3,000 y los $4,500. Depende del tipo de implante que se coloque la persona, depende de la clínica donde se opere la persona y depende de algunos detalles de cada persona en particular. Sí, regularmente el implante, la prótesis de glúteo tiene un costo superior, tanto por el proceso de elaboración como de resistencia. Y normalmente en el promedio de mercado el costo global con gastos de clínica anda aproximadamente a unos $5,500.
El poder que llegó a adquirir hace pensar a los expertos que se trate de la mujer más poderosa del narcotráfico en el país. Este caso en particular lo que nos evidencia es que también hay mujeres en Costa Rica que han llegado a ocupar posiciones importantes en materia de narcotráfico. De hecho, yo diría que es como el caso más importante de una mujer líder de una banda de narcotráfico que yo conozco, al menos en el caso de Costa Rica. En sus redes sociales presumía de sus bienes y su apariencia. Ella pudo acumular una gran riqueza y sin embargo solo completó la primaria. Narcotraficantes generalmente no tienen ningún tipo de educación. El Chapo Guzmán, por ejemplo, no terminó la primaria, igualmente Pablo Escobar y otros similares. Entonces, estas personas lo único que ven en la vida importante es la acumulación de riquezas, vehículos, propiedades, lujos. Pablo Escobar compró el carro que había pertenecido a Al Capone, cosas así. Entonces, los narcotraficantes lo único que buscan es ostentación. Y en el caso de las mujeres, pues también esto ha sido en cierta forma su perdición, porque les gustan joyas, vehículos lujosos, ostentar, aparecer en redes sociales, etcétera. Incluso el padre de Cristel estuvo secuestrado durante 6 meses por un robo de droga y el pago por el rescate fue de $500,000, más de 280 millones de colones. Por razones de seguridad, las organizaciones de narcotráfico buscan siempre que los integrantes de las bandas sean sus familiares, para que efecto de que la policía les sea mucho más difícil. Así pues, el narcotráfico es destructor de la vida de muchas mujeres en Costa Rica, es destructor de muchas familias y afecta tremendamente al país. La Reina del Sur, una joven de 24 años con 2 hijos, un posible embarazo y una educación escasa que dominaba el tráfico de droga en nuestro país. Demostró su jerarquía como la más noble dama. A muchos lo sorprendió Teresa la mexicana. A veces de pie vestía, de su tierra se acordaba, con botas de cocodrilo y a veces... Y vamos a hablar del productor musical Don Stowell y su ex esposa Carolina Tejera. Ellos están peleando la custodia de su hijo. Pero aquí, ¿cuál ley tiene que prevalecer? ¿La de Estados Unidos o la de Costa Rica? Fueron una de las parejas más mediáticas de su época, el empresario Don Stowell y la actriz Carolina Tejera. De su matrimonio nació un hijo que hoy es centro de una disputa legal entre ambos. Y no se van a salir con la suya porque no les tengo miedo. No le tengo miedo que se sepa la verdad porque ellos están asustados, preocupados porque no quieren que yo hable. Quieren simplemente hacer las cosas con toda la presión del mundo, hacer todo lo que les da la gana con mi hijo, con mi vida y que nadie se entere, que me quede calladita. La custodia del menor está en disputa ante los tribunales estadounidenses. Precisamente por esto, intentamos conversar con el empresario Don Stowell del tema y de las declaraciones de Carolina sobre la situación. Sin embargo, se refirió únicamente de manera escrita. Melissa, me encantaría refutar las declaraciones absurdas de Carolina públicamente, pero hay una orden del juez de familia en Miami restringiendo tanto a mí como a ella de dar declaraciones sobre el caso por el bienestar de mi hijo. Y yo solo respeto las órdenes del juez y pienso en mi hijo antes de nada. El resultado final de la corte y los psicólogos de la corte hablaron por sí solo, ya que yo tengo la custodia de mi hijo. Ante una situación como estas, donde el menor tenga doble nacionalidad, ¿cuál sería el sistema legal que prevalece? A nivel nacional y también internacionalmente han determinado que el domicilio en donde viva el niño, en especial durante el último año, es el lugar donde se debe aplicar la norma o la ley para juzgar con quién debe vivir, cuál es el régimen de visitas, temas de pensión alimentaria y demás, ¿okay? De custodia y otros elementos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un niño puede ser estadounidense, puede ser costarricense, pero si vive en Estados Unidos, la ley que debería aplicarse es la de Estados Unidos porque es su residencia habitual. La custodia del menor se le asigna al padre de familia o encargado que los tribunales consideren más óptimo para la crianza del niño, independientemente de si es hombre o mujer o de su país de residencia. Bueno, y cuando uno es víctima o testigo de un hecho delictivo, usted tiene que tener claras algunas características del delincuente para poder ubicarlo, atraparlo y también ponerlo tras las rejas. Aquí le vamos a mostrar algunos de los tips que usted debe de tomar en cuenta para llevar a cabo su testimonio de la mejor manera.
De forma constante, la policía judicial comparte videos, fotografías y retratos de personas buscadas para esclarecer algún delito. Como en este caso a la persona no se le ve su rostro, sin embargo hay un elemento en su fisonomía que puede darnos pistas de quién se trata. No importa que el malhechor se haya cubierto parte del rostro, porque una persona que conoce al malhechor puede sacar las características no cubiertas del malhechor en ese momento. Por eso, si usted es víctima o testigo de algún delito, aquí le damos algunos consejos sobre lo que tiene que fijarse. El lugar no debe poner su vida en riesgo por tratar de ver las características físicas del agresor. Debe ver dentro de lo posible, pero no debe ceñirse en observar al agresor porque el agresor puede tomar represalias en ese momento. En segundo lugar, debe centrarse en características sobresalientes. Por ejemplo, un acento distinto, un tatuaje distinto, una contextura física sobresaliente, algún tipo de renquero o de lesión. No nos debemos centrar en lo que puede cambiar inmediatamente. No nos centremos en el tipo de camisa ni en el tipo de pantalón. Centrémonos en características más permanentes, como el tipo de caminado o como el tipo de rostro o el tipo de características faciales que presente. Algo muy importante es que su memoria, luego de un evento traumático, tiene los recuerdos frescos. Resulta que cuando se da un evento traumático, el cerebro desarrolla algo que se conoce como visión de túnel. ¿Qué significa eso? Pierde la visión periférica de lo que sucede a los costados, pero empiezo a recordar más lentamente lo que sucede al frente mío. Más bien lo recuerdo como en cámara lenta, pero efectivamente el recuerdo se borra 24 a 48 horas después. Por eso, apenas sucede el evento, tome una libreta, tome su teléfono si le quedó en la mano y apunte todo lo que recuerda en ese momento. Eso es como cuando se despierta usted después de un sueño. Apunte inmediatamente porque si no se le va el recuerdo luego. Sepa para dónde y qué ver si usted se encuentra, ojalá que no, con un evento de este tipo. El dolor pélvico quizá es una de las molestias que más padecemos nosotras las mujeres, pero uno se pregunta ¿por qué este dolor? Porque la verdad que si uno ve este rango entre el ombliguito y la pelvis, esto podría deberse a un sinfín de situaciones y por eso hoy las vamos a examinar y los vamos a invitar a todos ustedes a que hagan sus consultas por todas nuestras redes sociales. Hoy está con nosotros el doctor Ariel Pérez. Doctor, un placer tenerlo aquí. Muchas Muy buenos gracias, días. Patricia, por la invitación. No, gracias a usted. Ese dolor pélvico en nosotras, doctor, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo más común que pase? Bueno, el dolor pélvico pudiéramos estratificarlo según la edad. Digamos, si está en edad reproductiva, podemos estar hablando de que el dolor pudiese ser una dismenorrea primaria, que es lo más común. ¿Eso qué significa? Que tiene dolor con la regla. ¿Por qué el dolor? Porque se contrae el músculo uterino repetidas veces, muchas veces por segundo. O puede ser una dismenorrea secundaria. ¿A qué puede ser secundario ese dolor de la pelvis? Puede ser secundario, por ejemplo, a endometriosis, que lo hemos hablado ya, que es cuando la capa interna del útero invade la parte externa del útero, los ovarios, las trompas, incluso puede invadir vejiga, colon. Puede ser secundario a adherencias que han quedado por una cirugía o incluso secundaria a la misma endometriosis. Es muy común también el dolor, no solo dismenorrea, no solo con la regla, sino el dolor ovulatorio en las mujeres en edad reproductiva. Eso se llama síndrome de Mittelmersch. Es un dolor que la mujer puede sentir el momento en que ovula, ¿verdad? Y entonces, fuertemente. Sí. Usualmente se rompe el folículo, cae líquido folicular a nivel de la pelvis, esto irrita los intestinos, la mujer siente el dolor donde se rompe el folículo, en el ovario, y donde cae el líquido, entonces el dolor es intenso, ¿okay? Es entre los que podemos mencionar, pero también hay otras causas, ¿verdad? Pero más o menos en la edad reproductiva es más común eso. Serían esas dos situaciones. Ahora, doctor, en la dismenorrea y en lo que ha mencionado, ¿hay una localización exacta del dolor o verdaderamente nosotros nos podemos perder en esa zona y por eso la confusión? En la dismenorrea primaria, el dolor es usualmente central, o sea, en la parte retropúbica. Ok, nos duele aquí literalmente, detrás en del el puro frente. Ahí. Ok. Y en la dismenorrea secundaria depende cuál es el órgano que está afectado, porque acordémonos que son adherencias y son endometriosis y cualquier otra situación que se haya dado, y si está afectado el ovario derecho va a ser más localizado el lado derecho. Si está afectando
el ovario del lado izquierdo va a estar más en el lado el lado izquierdo, ¿verdad? O si hay una adherencia, por ejemplo, una paciente que haya sido sometida a una apendicectomía, que es que le quitan el apéndice porque le dio una inflamación, una apendicitis. Entonces pueden quedar adherencias. Esas adherencias, cuando la paciente se mueve, se pueden tirar, puede sentir algo tirante y el dolor el jalón se puede dar del lado derecho si es que la adherencia se formó de ese lado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de estas mujeres, sigamos en ese target, ¿verdad? Entre 20 y 35 años pudiéramos estar hablando. Si este dolor es persistente, mes a mes, 3 meses, 6 meses y no cede, ¿frente a qué estaríamos? Muy bien. Cuando estamos frente a una paciente que te dice que tiene más de 6 meses de tener dolor, estamos ante un dolor pélvico crónico. Todos los dolores pélvicos crónicos hay que estudiarlos. Tiene que consultar a su médico. Los que vemos eso usualmente somos los ginecólogos. A pesar de que el dolor pélvico no es exclusivo de la ginecología, podemos hablar de dolor pélvico secundario a una apendicitis, como lo acabo de mencionar ahora. Sí, podemos claro. hablar de dolor pélvico secundario a un problema de colitis, o sea, colon irritable. Podemos hablar de dolor pélvico de diversos origen urinario. Es muy común la cistitis intersticial, los cálculos renales, las infecciones urinarias, pero enfocándonos básicamente, si la paciente persiste con más de 6 meses, correcto, debe de acudir a su médico porque no es normal, hay que estudiar a ver qué es lo que está pasando para poder darle el tratamiento adecuado. Doctor, hay mucha gente y muchas mujeres amigas nuestras que están ahí preguntando y consultando sobre esto para retomar y resumir, para pasar a otra edad. Entonces, en el rango de arrancando 20, edad reproductiva en su 20 a 40. plenitud, entre 20 y 40 años, entonces serían, creo que mencionó 3 o 4 puntos Sí, importantes. el dolor ovulatorio, dismenorrea, y la dismenorrea, que puede ser primaria, que es la contracción del útero, o secundaria, ya sea endometriosis, adherencias, demás. Puede ser de origen del digestivo, ¿verdad? Lo que estamos hablando del colon, lo que es colon irritable. La paciente come algo, siente inmediatamente un dolor, entonces el colon irritable. O puede ser divertículos, que es, bueno, eso se ve más en mayores, en mayores de 40 años, pero sí puede ser colon irritable o problemas urinarios, que es muy común las infecciones urinarias porque la edad reproductiva usualmente en las relaciones sexuales puede ascender bacterias y producir una infección urinaria, incluso puede darse lo que son piedras, ¿verdad? Piedras en las vías urinarias. Y algo que es muy, cada vez está más en boga, que es la cistitis intersticial, que es una inflamación de la capa interna de la vejiga y de un origen a determinar. Pero eso duele, doctor, o básicamente es el ardor al orinar, o también podría generar puede dolor. Generar dolor. Okay. Puede generar dolor. Doctor, vamos a iniciar con las consultas que tienen nuestras amigas allá en casa, y la primera es una mujer de 38 años que nos consulta. Ella tiene dolor pélvico, 38 años, pero dice que básicamente es cuando ella camina, se sienta, se levanta, ahí es donde siente con mayor, digamos, más grave el dolor. Okay. Eso, cuando es postural, el dolor pélvico puede estar asociado a adherencias. ¿Por qué? Porque la persona puede, al cambiar la posición, el intestino o el órgano que esté adherido puede cambiar su posición también. Claro. Puede ser tirante, como usted dice, un jalonazo, y ahí es donde siente el dolor. Ahora, si está en edad reproductiva y no le ha venido la regla, tendríamos que descartar un embarazo en la trompa, se llama embarazo ectópico. Y si tiene atraso menstrual, lo mejor es hacerse una prueba de embarazo, porque también pudiese ser una amenaza de aborto. La paciente podría estar embarazada y no saberlo. Y es muy común en estos casos durante las relaciones, cuando tienen relaciones sexuales, que le duele de un lado, le duele del otro y no se ha dado cuenta, tengo un atraso menstrual. Se hace una prueba, resulta que está embarazada. ¿Por qué me duele? ¿Por qué me duele al tener relaciones? Y es eso. Ok. Tenemos otra consulta también de una televidente, y a propósito, no sé si tenga relación directa con la cistitis, pero ella dice que precisamente al orinar es donde le duele y se le agudiza el dolor. Ok, es muy común. Hay varios padecimientos que pudiesen estar relacionados. Uno es la infección urinaria, que es la más común de todas. Es cuando bacterias ascienden por el tracto urinario, pueden llegar lo que es a la vejiga, ¿verdad? Y la uretra.
Y también se puede dar algo que se llama cistitis intersticial, que es una inflamación de la capa interna de la vejiga. Eso lo ven los urólogos. Ellos usualmente hacen una cistoscopía, hacen el diagnóstico y dan el tratamiento. Es muy difícil de tratar. Híjole. Entonces, pero sí es mejor que si el problema es netamente urinario, consulte con un urólogo. Urólogo es el que le va a resolver el problema porque va a necesitar hacer una cistoscopía. La cistoscopía es la inserción de un lente por la uretra para poder ver todo lo que es la vejiga y tomar ciertas biopsias a ver qué es lo que sale en la patología. Perfecto, doctor. Ok, pasamos del rango entre 20 y 40 y vámonos a los 40. ¿Qué diferencia o qué orígenes podrían tener ese dolor pélvico en nosotras, doctor? Bueno, después, digamos, de los 44, 45 años, nosotros tenemos que estar muy conscientes de que las causas de dolor pélvico pueden ser de un origen maligno. No siempre va a ser benigno. Entonces, estamos hablando de 45, 50, incluso 60 años o más. Tenemos que descartar que no vaya a ser un problema de un cáncer, ¿verdad? Un cáncer que esté originando el dolor. Los cánceres usualmente dan dolor por efecto de masa. La mayoría de los cánceres no son doloros per se. Entonces el cáncer de ovario usualmente se detecta tardíamente. Algo, exacto, porque está compresionando algo. Entonces está comprimiendo algo. Entonces el cáncer de ovario, por ejemplo, estos ovarios se ven grandes y usualmente se ven en estados muy avanzados y por eso hay que estar con chequeo regular todos los meses por ultrasonido con su ginecólogo porque este cáncer da signos muy tardíos. Ahora, no es el único cáncer que tenemos que tomar en consideración, también lo que es el cáncer del colon. Sobre todo a los 50 años tendríamos que hacernos una colonoscopía inicial y después ya el control regular con nuestro gastroenterólogo, que es el especialista en esta rama. Pero per se los dolores son diferentes. Incluso es muy común la diverticulitis, que es la inflamación de algunas bolsas que se hacen en los intestinos, en bolsas se llaman divertículos, esos se inflaman. Es realmente benigno esa parte porque se le da antibióticos en una dieta especial y eso disminuye el dolor. Ahora, se controla. doctor, si habláramos que pudiéramos tener eventualmente los dos panoramas, ¿verdad? Después de los 45, 50, 60, en este dolor pélvico, ¿habría diferencia alguna si se refiere a útero, ovarios, qué sé yo, que esté pasando algo, un cáncer, como decía usted, pero en esa zona, o un problema gastrointestinal? ¿Es un dolor y una ubicación diferente o fácil de confundir? No, son diferentes. Las ubicaciones, si por ejemplo, si la causa del dolor es por endometriosis, la endometriosis pélvica puede ser difusa. Difusa significa que involucra el útero, los ovarios, las trompas y intestino, vejiga, todo lo que está alrededor. Pero fuera de eso, de esas situaciones como la endometriosis pélvica difusa, usualmente el dolor es muy localizado. Entonces, si estamos hablando, si es un dolor central, puede ser útero, vejiga, ovarios. Útero, vejiga y recto, digo, que es lo que está en la parte central. Si está localizado en un lado, por ejemplo, el lado derecho, podemos hablar de ovario del lado derecho, apéndice. Si está localizado del lado izquierdo, podemos hablar de divertículos en el colon, ovario izquierdo. Entonces, todo va muy ligado a donde esté localizado el dolor. Usted apuntó algo importante y que hay que estar checándose. Generalmente cuando empezamos con un dolor de este tipo, a lo mejor muchas de nosotras, lo que vamos a echar mano es de un analgésico, ¿verdad? Correcto. Y de repente aliviarnos un poquitín. Pero ¿cómo realmente discernir si va más allá? Es decir, ¿tengo que ir a checarme o el analgésico con esto me la juego, digamos? Porque el dolor vuelve. El analgésico te da un rango que pudiese ser, dependiendo del analgésico que se tome, puede ser de 8, 12 o hasta 24 horas. Cuando pasa el efecto del analgésico, el analgésico va a funcionar en la mayoría de los casos. Va a reducir el dolor y va a permitir que la persona sea funcional durante el día. Si pasado el efecto del analgésico, la persona siente dolor, es que tiene que pensar, mejor debo consultar a un médico. Claro. Esto ya no es normal porque el dolor vuelve y persiste. Ok, doctor, tenemos otra consulta de una televidente que aquí me queda la duda porque ella apunta a que el dolor lo tiene muy bajo, ¿verdad? Pero de repente yo me pregunto, no sé si a ustedes les pasó, yo en el segundo embarazo me acuerdo que me dolía
abajo, literalmente, Correcto. no muy abajo, sino que uno siente que El todo piso se le va a pélvico. salir en el piso pélvico. Piso pélvico. ¿Qué pasa en las dos situaciones? Digamos, como para tenerlo claro para cualquiera de las televidentes que esté con molestias de este tipo. Eso es muy curioso porque en el piso pélvico hay un conjunto de músculos y ligamentos que pueden inflamarse por diversas situaciones, que desde una simple infección hasta un acto sexual muy, muy fuerte. Claro. Entonces, si la persona tiene un dolor allí localizado, en la parte del piso pélvico, ella debe de consultar, porque es probable que tenga una inflamación de los ligamentos o una inflamación del músculo, tenga que darle algún tipo de analgésico antiinflamatorio. No cualquier analgésico te quita ese tipo de inflamación y no cualquier analgésico te va a controlar el dolor. Ahora, sí, también tenemos que tomar en consideración que pudiese ser que haya un problema a nivel de los que es la unión de la sínfisis púbica, ¿ok? En esa pubalgia que le llaman, por ejemplo, a Messi lo han retirado varias veces por pubalgia, ¿verdad? Correcto. Que es alguna caída, algún golpe que haya tenido, entonces la sínfisis púbica se desarticula. Ok, Entonces, como ese huesito. sí, correcto. Hay un cartílago que une los Ok. dos huesos, que se llama sínfisis púbica, y eso se desarticula. Y entonces ese es el que produce el dolor. El roce produce el dolor, Que ya de no hecho queda algunas fijo. mujeres lo tienen más salido, puede ser, ¿verdad? O Puede más ser pronunciado. golpes, puede ser durante las relaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar eso también en consideración y también por el área también están las hernias inguinales. Las hernias inguinales son muy comunes. ¿Cómo nos avisan? Usualmente la persona siente una bolsa que se sale. Y si la bolsa se puede... Como una bolsa que se sale. Sí. ¿no? ¿Cómo Disculpe, es eso? siente una masa Ah, ok. a nivel inguinal, Como que, algo, que sale a nivel inguinal que cuando lo empuja con el dedo lo puede reducir en su gran mayoría. Cuando no lo puede reducir y es muy dolorosa, tiene que consultar con un cirujano general, que son los que ven este tipo de situaciones, ¿verdad? O sea, eso se opera, eso es quirúrgico. Ok, o sea, un montón de cosas Hay pasan muchas en cosas. esta zona nuestra que hay que estar muy alertas y por eso insistimos aquí en prevenir y en los chequeos también. Doctor, muchísimas gracias. A vos, Patricia, Un placer siempre. tenerlo como siempre aquí en nuestra casa. Que pase un feliz día, doctor. Muchas gracias. Bien, continúen con nosotros porque tenemos otro tema que estoy segura les va a interesar muchísimo. Mi señora, ese dolor de cabeza que dura meses, que no se le va, que es necio que usted dice, pero ¿por qué no se me va este dolor de cabeza? Cuidadito porque el problema puede estar en su boca. Mucho cuidado con la salud de sus dientes. Y aquí tenemos al doctor Andrés Fernández. Doctor, Hola. muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Doctor, ¿el dolor de cabeza va asociado con la boca o con los dientes? ¿En qué casos, doctor? Ok, para entender el dolor de cabeza asociado con los dientes, tenemos que entender que por lo general los dolores, como habló el doctor Ariel anteriormente, son multifactoriales. Nosotros no podemos hablar de dolor de cabeza sin entender que existen dientes asociados a la cabeza, existen huesos, articulaciones y músculos. Entonces, muchas veces el dolor de cabeza lo podemos distinguir dependiendo de las características que tenga el paciente. Por ejemplo, hay dolores de cabeza de origen muscular. ¿Qué quiere decir? Por alguna razón el paciente ha perdido dientes, sobre todo en la parte posterior. Ajá, atrás, los de atrás. Las muelas. Entonces, al perder dientes atrás, el paciente suele su mandíbula suele estar muy inestable y eso genera que los músculos que aprietan la mandíbula empiecen a trabajar de forma asimétrica. Y empieza el dolor de cabeza. Entonces el directamente. músculo se cansa, el músculo entra en un ciclo en donde se produce ácido láctico, que es lo mismo que nos pasa cuando nos arratonamos, y eso genera estímulos dolorosos en donde el músculo con el uso crónico o la función crónica hace que se canse y entonces empieza a llamar a otros grupos musculares. Entonces donde nos duele la mitad de la cara, nos duele el cuello y esto por lo general cuando lo asociamos a momentos de estrés, de ansiedad, de mucha concentración, por lo general nos empeoramos. Doctor, ¿cuál es la señal de un dolor de cabeza que uno dice, no, esto es dolor de cabeza por cansancio o tal vez porque estoy apretando mucho la mandíbula? ¿Hay algunas señales que me digan ese tipo de dolor de cabeza, doctor? Ok, el apretamiento dental clásicamente se llama bruxismo. El bruxismo casi siempre está asociado a apretamiento de los dientes cuando estamos durmiendo. Recordemos que los dientes son un engranaje. Tenemos muchos dientes y estos dientes al final nos generan una estabilidad. Así es. Cuando por alguna razón estamos apretando de más los músculos, este equilibrio que tenemos, digamos, de
de músculos funcionales y no músculos disfuncionales se pierde y al final lo que se produce es un agotamiento, un cansancio. Entonces el dolor clásico del paciente o los signos clásicos del paciente con dolor de origen muscular o miogénico es un dolor sordo, quiere decir que yo toco algunos puntos, hay unos puntos que se llaman puntos gatillos o trigger points. Y me va a doler. Y ese punto dispara el dolor, casi siempre se van para otras zonas, a otros músculos que están asociados a este músculo. Casi siempre tenemos varios puntos gatillos. Los puntos gatillos más importantes los vamos a encontrar en el músculo macetero, que es el músculo que viene desde la base de la mandíbula hasta el arco cigomático o el pómulo. Ahí está como el engranaje, ¿verdad? Ese es el músculo más fuerte. Hay gente que dice a las 2 de la tarde ya empieza el dolor de cabeza. Como que es una hora en específico, doctor, pero ¿a qué hora? Si hay alguna hora específica donde esa presión o es todo el día o es intermitente. Vamos a ver, obviamente es mucho más fácil de controlar el apretamiento dental cuando estamos despiertos. ¿Por qué? Porque yo abro la boca, si me canso me doy cuenta. Uno hace esto, ¿ah? Uno abre la boca, estira. Es exactamente como cuando estoy cansado o tengo arratonamiento en un músculo. Uno empieza a estirar. Uno estira, descansa. Lamentablemente, cuando estamos durmiendo, nosotros, sobre todo cuando estamos por un ciclo, pasando por un ciclo de estrés, el músculo empieza a apretar, y ese apretamiento hace que el músculo necesita oxígeno, pero busca otro ciclo porque el oxígeno que tenemos no es suficiente en ese momento. Que rechinan los dientes, doctor. Y eso genera el ácido láctico. Se rechinan los dientes y uno de los signos clásicos es que el paciente se levanta con mucho cansancio en la mandíbula, puede tener ruidos articulares, ya vamos a hablar por qué tiene relación la articulación, y puede el paciente también tener desgaste en los dientes, ¿ok? Los dientes son un amortiguador de las fuerzas de la masticación. Las muelas están diseñadas precisamente para poder absorber esas cargas. Pero, como te digo, en casos en donde no hay muelas atrás, los dientes más de adelante empiezan a convertirse en muelas o a funcionar como muelas. Doctor, ¿hay solución para este bruxismo que dice usted? Vamos a ver, el bruxismo no se cura como tal, hasta el momento no hay una cura, en la literatura no hay nada que nos diga que podemos curar el bruxismo. Sin embargo, podemos prevenir las consecuencias del bruxismo. Ok, dentro de los principales, como te digo, es multifactorial, entonces tenemos que tratar los dientes, tenemos que tratar lo que está causando el bruxismo, por ejemplo, a veces está relacionado con estrés, con apnea obstructiva del sueño, que son pacientes que no pueden dormir, ansiedad. Casi siempre cuando el paciente está pasando por un ciclo de ansiedad es donde esto se desencadena. Entonces podemos tratarlo de varias formas. La férula o guía oclusal. Esto se lo hacen personalizado para los dientes de uno. Eso es para el paciente. O sea, se toma un registro del paciente, se toma una medida del movimiento de la mandíbula. Como te dije anteriormente, esta articulación por lo general, como la rodilla o con cualquier otra articulación, se ve afectada. Entonces esta articulación también hay que tratarla, no solo los dientes y no solo los músculos, sino la articulación también. Entonces con esta férula nosotros tratamos varias cosas. En primer lugar, la férula sí se hace a la medida, es una férula específica para el paciente. Uno dormiría, así déjeme la quedita para ayudarle al camarógrafo, así dormiría uno más o menos. Exacto. Y no le estorba, eso es como que usted se lo pone nada más y dice, ok, si rechina, que rechine en el plástico, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Uno, proteger los dientes, obviamente que no se desgasten, porque los dientes se desgastan por la fricción. El segundo punto, si ustedes ven, cuando yo aprieto los dientes acá, se me abre la articulación. Así es. Entonces, esa articulación se va a desinflamar de una forma como si fuera una estructura del vacío que yo abro. Así es. Entonces, desinflamo y en tercer lugar, al abrir el espacio muscular genera una desprogramación de los músculos. Entonces los músculos tienden a olvidarse de su longitud original. Doctor, esto es importante para ver un poquito los puntos de presión. Como usted lo ve, estas son las cordales. Esto puede ser también una forma de que le duela la cabeza. Ok. Existen otros dolores, como te digo, el dolor de cabeza muscular es un dolor difuso que se trata a nivel muscular y demás. Existen dolores nerviosos y dolores profundos, digamos, el dolor más asociado con las cordales casi siempre está relacionado ya sea por presión. Puede rayar, doctor, con toda por confianza. presión, porque hacen presión, no tienen para dónde salir. Creo que aquí más adelante hay una. Claro que sí. Bueno, ahorita ahí se la va a poner. Ok, entonces por presión, entonces la presión genera... Perdón, doctor, ahí está. Ok, la presión genera este tipo de movimiento, esto genera presión en los dientes, entonces el dolor es un dolor
dental, periodontal, como el dolor, digamos, que uno tiene cuando le socan los frenillos. Ahora, doctor, ¿qué hacer cuando esta cordal está acostada? Ok, cuando está acostada, nosotros tenemos una regla muy básica. Trazamos una línea de la última muela a la línea de la mandíbula. Si esta distancia es menor al ancho de la cordal, en este caso está acostada, pero si es menor, la cordal nunca va a salir, hay que sacarla. Hay que sacarla. Sí. Aquí ustedes tienen que rajar, así como dice uno, y va para afuera, ¿verdad? Sí. No hay Sí, quite. realmente lo que hace es una incisión, quita la cordal. Ahora hay una tendencia mundial en esto de cirugía de cordales, y es que la cicatriz de la cordal, si no la tratamos en cirugía, produce dolores y produce descompensaciones a lo largo del tiempo. Doctor, si nos dejan un pedacito de cordal, esto se puede inflamar y hay problemas, ¿verdad? Es fatal, ¿por qué? Primero que todo, la cordal no pertenece a esta zona dentro del hueso. Entonces, todo diente que está dentro del hueso, sobre todo la parte externa, que es la corona, que está dentro del hueso y no se saca, es un potencial quiste. El porcentaje es muy bajo, pero se puede hacer un quiste. Entonces, eso es uno. Y dos, dejar un pedazo de raíz, al final es dejar una infección latente en esa zona. Entonces, nosotros como cirujanos, lo que tenemos que hacer es asegurarnos primero, diagnosticar dónde está la cordal, porque hay un nervio muy cerca, entonces hay que definir dónde está. En segundo lugar, hay que hacer la técnica menos traumática, pero que la saque completamente, asegurarnos de que limpiemos el área y rellenar con algún tipo de material. En este caso nosotros usamos plasma del paciente. Así es como se vería realmente en una La radiografía. radiografía, exacto. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, esta línea que se ve aquí es el nervio, esto que está aquí es la muela. Entonces, si nosotros no la sacamos, se pueden hacer caries acá, se pueden hacer lesiones nerviosas. Y empieza a desacomodar todo lo que viene y abajo. pueden mover los ¿verdad, dientes. doctor? Se dice, hay varias teorías, se dice que es muy difícil que una muela mueva el resto de las muelas inferiores, pero sí hay relación en apiñamiento, sobre todo en la zona anterior. Doctor, veamos cómo esto. Aquí está acostada, aquí hay presión directamente acá sobre la cabeza. Ok, sí, digamos, pensando en la cordal hace más presión hacia los dientes. Sin embargo, recordemos que toda fuerza tiene una contrafuerza, toda acción tiene una reacción. Entonces, la fuerza hacia acá también va a ejercer fuerza sobre las zonas posteriores a la cordal, que es la zona, por ejemplo, del nervio. Y ahí está, las dos acostadas directamente, ¿verdad, doctor? Exacto. Ahí tiene que usted operar por los dos lados. Ahí hay que operar al paciente de los dos lados. ¿Se hace de una vez la operación con las dos, doctor? Vamos a ver, eso depende mucho del paciente, de la dificultad de las cordales, del cirujano, pero por lo general lo que nosotros tratamos es de extraerlas todas en un solo procedimiento. Así que cuando hay dolor de cabeza, directamente a la boca también, doctor. Muchísimas Muchas gracias, se lo a vos. agradezco mucho. Placer. Seguimos, compañeros. Ahí usted las tiene, diferentes variedades, pero también es un superalimento, las lentejas. Hoy doña Giovanna Fernández nos trae toda esta valiosa información de este superalimento. Doña Giovanna, ¿cómo me le va? Mucho gusto, Giovanna Fernández. Y un placer tenerla aquí con nosotros. ¿De dónde vienen las lentejas, doña Giovanna? Ok, porque yo creo que es importante, Andrés, no solamente comerlas, sino tener un poquito de historia de las lentejas. Las lentejas datan de hace 7.000, 8.000 años antes de Cristo, ¿verdad? Vienen de Irak. Y de ahí se fueron moviendo a través de todo Asia y Europa y la India. Ahora, lo que estoy viendo es que estas lentejas son las que mi mamá siempre hacía riquísima con carne molida, pero estas lentejas rojas, ¿de dónde vienen? Esas lentejas rojas vienen desde Turquía y hay en diferentes partes del mundo, pero esas en especial vienen de Turquía. De Turquía. ¿Cuál es la diferencia entre esas lentejas y estas lentejas que vienen de Turquía? Realmente, en términos nutricionales, las lentejas tienen la misma, nos aportan lo mismo, solamente que estas son súper más livianas, más suaves, sirven más como para hacer puré o para hacer ¿cómo se llama? Caldos, Ahora, en cuanto al tamaño es mucho más pequeña la roja, pero los nutrientes y todo. Exactamente lo mismo, nos proporcionan lo mismo. Lo mismo. Exactamente, tienen lo mismo, cualquier tipo de lenteja te va a proveer al cuerpo lo mismo. Son ricas en fibra, tienen muchísima fibra, entonces ayudan para el colon, ayudan para el cáncer, ayudan para la digestión. Tienen también muchísima proteína magra
que eso significa que si nosotros queremos realmente sustituir la carne normal de res, de pollo, de pescado, por una de estas, tenemos que combinarla con arroz, para que el arroz le provea a la lenteja lo que le hace falta para convertirla en una proteína real. Esa combinación es la que usted recomienda. Esa es la que se recomienda para realmente potenciar, disculpen, la parte de las proteínas. Y luego también es rica en hierro para las embarazadas. Ajá. Buenísima, y tiene ácido fólico también. Entonces se come mucho para ayudarse con vitamina C. Doña Giovanna, por eso se le conoce como un superalimento. Pero aquí tengo las lentejas de mi mamá. Le encantan, le fascinan. Estas que estoy conociendo el día de hoy. Y también tengo aquí las mini lentejas. Sí, las mini señor. lentejas. Estas también tienen ese gran poder nutricional. Sí, señor. Aquí están las mini lentejas. ¿Verdad? Esas son las mini lentejas. Ahora, usted es una experta en las harinas de lentejas. ¿Cómo es que usted las hace? Bueno, le voy a decir, así como experta, muchísimas gracias, ¿verdad? Pero bueno, la harina es facilísima de hacer. La harina de cualquier leguminosa es solamente licuarla, llevarla a este punto de textura. Aquí te das cuenta, a este punto de textura, ¿verdad? Se licúan sin ponerle agua ni absolutamente nada. O sea, este polvito de lentejas, por así decirlo, es simplemente agarrar la lenteja y licuarlas. En una buena licuadora, ¿verdad? Que la licuadora pueda realmente llevarla a ese nivel de soltura, ¿verdad? Y ya con eso tienes la harina de lenteja. Y luego usted la mezcla con agua y puede hacer las famosas tortillas, puede hacer crepas. Lo que usted nos preparó el día de hoy. Ay, vea. Ahí tenemos tortillas o crepas o lo que fuera, de lenteja roja. Y estas son súper nutritivas porque usted las puede hacer o asadas o fritas. Pero la recomendación siempre es que lo podamos hacer asadas, ¿verdad? Entonces tenemos las rojas y tenemos las verdes normales, ¿verdad? Entonces se recomienda también para chips. Los pueden meter al horno y después partirlas en pedacitos y hacerlos en chips. O si usted quiere, es más creativo, le pone un huevo frito encima. Correcto. ¿Y ahí para todos los gustos también? Eso es dulce, eso es un pecado, eso es un pecado porque son galletas. Sí. Y esas galletas tienen chip de chocolate, tienen almendras, tienen mantequilla, tienen la harina de la lenteja y saben deliciosas, tienen un sabor súper diferente. Y allá las benditas y tradicionales tortitas vegetarianas. ¿verdad? Las torticas. Muy bien, doña Giovanna Fernández, muchísimas gracias por traernos estas novedosas recetas con la harina de lentejas, un súper alimento. Gracias a todos ustedes y los esperamos también en el Estanco Verde donde todas este tipo de harina las podemos conseguir. Súper alimento, no se olvide de las lentejas en su dieta. Ítalo. Mi señora, de la pared directamente a la olla, más fresco usted no puede comer sus olores. Y Marcela Gamboa nos indica cómo podemos tener esta belleza en casa. Marcela, buenos días. Buenos días, Ítalo. Hoy traemos una alternativa de jardín vertical, pero con plantas aromáticas. Eso es lo más importante, que usted está considerando y usted dice un poquito de tomillo, agarremos un poquito también de orégano y empieza usted a meter totalmente fresco, Marcela. Fresco a la cocina, bueno. ¿Por qué traemos esta alternativa? Porque nos encanta tener las plantas cerca de la cocina. En el momento que estoy haciendo los frijolitos, voy, agarro y coloco en la olla. ¿Cómo podemos lograr obtener este resultado en la casa? Exacto. Es muy importante colocar esta membrana, esta tela, se llama membrana, cerca. Puede ser al sol directo, porque a ellas les encanta el sol directo. O puede ser en un lugar de mucha luz. Ok, que les pegue mucha luz, mucho sol. Ahora, ¿cómo hacemos para que queden así todas bonitas, que queden como alineaditas, ¿verdad? Como usted lo está poniendo. Perfecto. Por ejemplo, vamos a sembrar en este momento el tomillo. Esta es una planta pequeña, porque vemos que esta bolsita es pequeña. Así es. Entonces, tenemos que conseguir una planta pequeña y la vamos a sembrar. Ahora, esto puede estar en su cocina, pero le tiene que pegar el sol. Necesita una ventana, o cerca de una ventana o un tragaluz, porque en su gran mayoría son de sol o mucha luz. O sea, usted tiene aquí más de 16 olores para agregar a sus comidas totalmente fresco. Ahora, ¿qué hicimos? Sembrar tres en cada línea de la misma especie, porque por lo general siempre estamos utilizándolo para cocinar.
Y aquí lo rellenamos con un poco más de tierra o turba, puede ser el sustrato turba, y la sembramos y siempre a la luz o al sol. Ahora, ¿qué es muy importante en esta membrana o en general para todas las plantas? El riego. Así es. El riego. Hay unas que ocupan más humedad que ¿Cómo lo otras. haríamos, Marcela? Aquí Como tenemos esta membrana que va hacia abajo, siempre vamos a empezar desde arriba. Ah, de arriba para Desde que vaya arriba. mojando las de abajo. ¿Por qué? Porque el agua va a ir bajando. Ahora, me hablaba usted de esta membrana. ¿Aguanta agua? ¿Sí? No se me va a podrir. No se va a podrir, ella está diseñada para aguantar la humedad. Si quiere, déjeme yo para Ajá. ejemplificar un poquito. Yo empiezo a poner el agüita ahí y eso va para abajo. Ajá. Importante que se pegue ahí a la membrana para que vaya mojando la de abajito. Y no nos bote la tierra hacia las hojas. Exacto, porque hacia las hojas y hacia el piso, ¿verdad? Y hacia el piso, porque estamos en la cocina. Entonces, esos son los cuidados que tenemos que tener. Si la queremos ubicar Aquí, dentro de casa, la agua. ella va bajando el agua. Entonces, ¿qué pasa? En esta área va a ocupar menos agua porque va a recibir toda la humedad de las anteriores. Y por eso sembramos el perejil aquí abajo, porque el perejil le encanta la humedad. Ese es el que ocupa más agüita, ¿verdad? Ese es el que ocupa más agua. Ahora, esto lo tenemos así en filita, pero si queremos en maceta lo podemos tener también, Marcela. Perfectamente. Las plantas aromáticas se pueden estar en maceta o incluso hasta en el suelo directo. Vean la delicia de apio. ¿Usted se imagina lo que es tener el apio para el batido verde de la mañana y uno nada más llega y corta? Présteme esto para... Ahora, es muy importante. Siempre lo que es el apio, siempre que vamos a utilizar la tijera de podar, la vamos a desinfectar con alcohol de 90. Porque eso es importante. Tenemos que recordar que es para consumirlo. Entonces, desinfectar primero la tijera. ¿Y a dónde le meto tijera? Y siempre vamos a cortar las ramas que van hacia afuera. Porque el apio crece siempre en el centro, las hojas nuevas. Entonces, tomamos las hojas de afuera. Las que están para afuera son las que están listas para meterle tijera. Exactamente. Ahora, lo que son, por ejemplo, el tomillo o todas las aromáticas, como es para consumir, a ella les encanta que las cortemos. Porque si no, más bien, si no le hacemos ese corte, la planta se nos va a estirar, nos queda el tallo y no nos va a dar tantas ramas o hojas, que es lo que consumimos. Entonces, por ejemplo, este tomillo aquí, le hemos venido cortando estas partes. Para cagarle su formita. Y aquí, vean cómo van naciendo las ramitas nuevas. Ella necesita que los estén podando, Marcela. Más bien necesita estarlo podando. Por ejemplo, este orégano aquí, lo podemos perfectamente cortar. Aquí, qué sé yo, para cocinarlo. Entonces, ¿qué pasa? Me va a ramificar más y vamos a obtener más hojas, que es el objetivo para cocinar. Qué buena opción. Se lo agradezco mucho. Gracias. Y también en casa también se lo están agradeciendo. Claro que sí. Gracias a ustedes. En este momento vamos a la noticia de cada hora. Y a la vuelta vamos a interpretar la lectura de la presión, que uno le da en esa hoja y uno no entiende nada. Aquí se lo vamos a contar para que usted lo entienda bien. Además, destaqueadores para tuberías. Esa tubería que está taqueada, eso ya no es problema, mi señora. Ya volvemos. Esta es su casa, la Casa de Giros. Vamos con los compañeros de Noticias Repretel. Gracias por continuar con nosotros y cuando hablamos de presión arterial, ¿sabe usted cómo interpretar esas lecturas? Realmente usted se mantiene supervisada. Hoy de la mano de Laura Sanabria, ella nos va a explicar, la doctora, de qué debemos analizar y qué debemos checar para estar bien. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias por haberme invitado. No, un placer tenerla aquí. ¿Cuáles son esos síntomas que podríamos, para los que todavía pues no son diagnosticados de una presión arterial alta, ¿verdad? De presión alta, ¿cuáles son los síntomas que nos pudieran alertar para la alta y quizá también para la baja? Sí, correcto. Es importante empezar diciendo que la presión arterial es una enfermedad silente. ¿Qué significa eso? Que no presenta síntomas. O sea, puede pasar a una persona por lo menos 2 años sin sentir ningún tipo de síntomas. Entonces, hay muchas personas que nos dicen, doctora, me toma la presión, es que me duele la cabeza. Resulta que se la tomo y tiene 150 sobre 100. Altísima. Se asustan. Claro. Y le digo, ¿cuándo fue la última vez que se tomó la presión? Nunca. Entonces esa persona puede tener 2 años de estar así con esa presión arterial, ¿verdad? Y no vamos a estresarnos de hacer algo en este momento porque hay que empezar a estudiar al paciente, a ver, digamos, si tiene alguna otra lesión a nivel renal, a nivel hormonal,
Y si ya ha venido estando con esas presiones, entonces es bueno apuntarlas. Ok, entonces por lo que usted está comentando, ¿cuál podría ser la recomendación? O sea, ¿realmente es importante nosotros saber cuál es nuestro nivel de presión? Sí, nosotros tenemos que tomarnos la presión basal. ¿Qué significa eso? Cuando estemos bien, cuando no nos duele nada, cuando no estemos haciendo ejercicio, ¿verdad? O sea, estar 10 minutos sentado por lo menos en reposo, entonces eso va a ser una presión basal, ¿verdad? No que digamos que alguien se me murió y me puede tomar la presión, entonces va a estar deprimido, va a estar asustado, va a estar angustiado. Eso lo puede alterar sin ser la nuestra. Claro. ¿Cómo podríamos entonces hacer un ejercicio de cómo comprobar la presión arterial, por un lado? Y por otro lado, mientras que usted mientras lo aplica y lo ponemos, esto es lo que este aparato es el que perfectamente podríamos tener en casa para estar checándonos, ¿verdad, doctora? Correcto. Hay varios tipos de esfignomanómetros. ¿Cómo se llama? Este aparatito esfignomanómetro. Híjole, ok. En el hospital vamos a tener varios como este, por ejemplo, que es manual. Nosotros vamos a tomar la presión arterial al paciente. Es bastante sensible, ¿ok? Este aparatito que está aquí, nosotros lo podemos ubicar en varias farmacias. ¿Ok? Y es súper sencillo. Yo prefiero que sea entre más cerca al corazón, mejor, ¿de acuerdo? Hay unos de muñeca, para que sepas, pero prefiero el de brazo. Este es más efectivo. Es más sensible, correcto. Y nada más, hay que ver que el paciente esté sentado, esté tranquilo, por lo menos unos 10 minutos, ¿verdad? En reposo, como te dije anteriormente, ¿ok? No puede mover las manos. En el momento que lo tomo. Exactamente, en el momento que yo estoy tomando la presión arterial, si el paciente mueve los dedos o mueve la mano, va a estimular los músculos y va a alterar la presión arterial. Entonces, lo ideal, si estamos hablando de una presión sana, ¿verdad? ¿Cuál es el promedio? Ok, no hables un toquecito y yo sigo hablando. La presión arterial normal es de 120/80. Eso es lo ideal, eso es lo perfecto, nadie va a estar con esa presión arterial. Ahora, es importante decir qué es la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que está ejerciendo el corazón a la aorta, ¿verdad? Que es la arteria más grande de nuestro cuerpo, para que vaya a irrigar o vaya a mandar sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces, es esa presión que ejerce el corazón para que irrigue todo lo demás. Entonces, esto es importante decir. Muchas personas se asustan que si la presión está muy alta, por ejemplo, 180/120, que es lo que hay que tener mucho cuidado, a partir de ahí las crisis hipertensivas, si está mayor a eso, entonces hay que bajar la presión muy despacio. Gradual. De 24 a 48 horas hay que empezar a bajar la presión. Entonces, en un servicio de emergencias, el paciente probablemente, para que sepan, se va a quedar un día o 2 días ahí, ¿verdad? Tan grave, sí, así de controlarla. Pues hay que bajarla despacio, como te digo, ¿ok? Muchas veces los pacientes llegan con 170, 100, ¿verdad? Nosotros los sentamos ahí un ratito a esperar a que vaya bajando mientras esté sentado. Ese rango de la alta entre 120 y aquello que estás mencionando que pueden llegar 170, 180, o sea, ¿hasta dónde, digamos, es válido de que no sea ya un hipertenso? Ok. Puede tener 140 quizá. O mayor a 130. 90, ¿ok? Hay que empezar a tener cuidado con ese paciente y hay que empezar a estudiarlo y a darle seguimiento como médico. Por eso es importante que un paciente tenga un médico de cabecera, para que hable con él, se entienda, ¿verdad? Y tenga toda esa preocupación. No lo vimos. ¿Quieres que lo ponga otra vez? Vale. Ok, entonces mientras tanto explícame, lo de la baja, entonces. Ajá. Un paciente puede tener una presión arterial baja, por ejemplo, cuando tiene diarrea, ¿ok? Que se baja la presión arterial por hipovolemia. Un paciente, digamos, en shock, ¿ok? Que tenga alguna lesión y que el corazoncito ya no pueda brindar las demandas necesarias. Entonces, menor de 90, 60, hay que tener cuidado. Sistólica 90, que es la alta, diastólica 60, que es la baja, ¿ok? Pero digamos, si usted me dice que hay un paciente encamado, que no se mueve, que es súper delgado, es normal encontrar una presión 80-50, que la hemos encontrado, y no es necesariamente que el paciente esté mal. 127/79, ¿ok? Está perfecta en este momento. Cumpliste los requisitos, estás sentada, estás en reposo, no te moviste, mientras que lo hacía. Este aparatito está nuevo. Hay que recordar que si se compran este aparato, hay que preguntar en la farmacia
si ellos lo calibran cada 6 meses o cada año. Importante. Importantísimo, porque hay personas que lo tienen durante 3, 4, 5 años y nunca lo llegan a calibrar. Cierto. Ok, entonces aquí la recomendación y lo que cabe reflexionar es que hay que medirnos la presión, el que desconoce o la que desconoce en este momento cuál es su presión, hacerlo y darle un seguimiento. Correcto. ¿Cada cuánto para tenerlo claro? Por lo menos una vez al año. Ok. Debemos escribir la presión arterial en un papel por lo menos durante 15 días y llevárselo al médico para que él vea. Papelitos hablan, ¿verdad? Si yo le digo, Doc, es que tengo la presión altísima, ajá, ¿en cuánto? Entonces, mejor apuntarlas. ¿De acuerdo? Perfecto. Laura, muchísimas gracias. Para Como servirles. siempre, un placer tenerte aquí. Con mucho gusto, Feliz muchas día. gracias. Bien, nos vamos para el jardín, 9:14. Gracias por acompañarnos, Ítalo. Mi señora, situación típica. Usted termina de ir al baño, jala la cadena y está todo taqueado, no se va, empieza a oler feo el baño. Usted dice, ¿en qué momento y cómo hago, María José Una Fernández? visita, ¿verdad? Ay, Dios mío santo, ¿cómo hace uno? Que uno sufre. Bueno, la solución más inmediata es este tipo de destaqueadores. Perdón, María José, esto llegó a reemplazar la famosa bombita roja, ¿verdad? Sí, exactamente, porque esto completamente va a crear más vacío y nos va a solucionar el problema porque tiene todavía más divisiones que nos ayudan alcanza mucho más. Aquí va directamente y usted empieza Exactamente. con 3, yo creo que uno ya debe estar listo, ¿verdad? Sí, exactamente. Si todavía el problema persiste, tenemos entonces la sonda. Ok. La sonda, esta Vamos a sonda ver. sirve incluso para tuberías, Ujú. ya sea del fregadero, del cuánto alcanza esto, María José? Esto es Estos enorme. son 7,5 metros. A la puchica. Y entonces lo que se hace, bueno, ya una vez que alcanza, digamos, la extensión que Ajá. nosotros queremos, bueno, socamos acá y lo que hacemos es esta partecita, vamos a ver si la cámara Ajá. lo enfoca bien, que La más tiene, gordita. que es exactamente, es la que introducimos primero. Voy ahí. Vamos ahí para que ustedes vean y para que midan más o menos el alcance que tiene. Vean nada más. Exactamente. Ahí hay 7 metros por ahí. Todavía falta. Sí, eso vamos a mitad camino. Exactamente. Ahora, perdón, vamos a quitar aquí. Introducimos la parte más ancha. Ajá. Y ahí vamos para adentro. Y ahí después, vamos, ¿qué se hace? exactamente. Y ahí, entonces, ya vamos a fijarla Ajá. aquí en la salida, digamos, y lo que hacemos es mover esto Para que empiece a según hacer el las movimiento, manecillas ¿verdad? del reloj, para que vaya haciendo exactamente el movimiento Vea, de ese es el destaqueo. movimiento. Ahí empieza a destaquear la situación. Exactamente. Ahí va a sacar Qué práctico, entonces María José, ¿ah? toda la pega que tenemos en las tuberías. Ahí lo tenemos. Ahora, importante, siempre las tuberías en la cocina, siempre está el arroz pegado, siempre están los pedazos de mango que Sí. se metieron y taquearon toda la cocina. Exactamente. Para eso, para la cocina y también inclusive para lo que es el sanitario, Así es. tenemos, bueno, este destaqueador que es de tuberías, Ujú. que lo que se hace es, vamos a ver, porque tiene seguro anti-niños, Eso porque es muy bastante Vea importante. que yo tengo una bebé de 9 meses y medio Sí. que ya está agarrando todo, ya está poniéndose todo en la boca. Entonces se le echa la tubería Ajá. y luego seguido se deja actuar durante 30 minutos. Ok, eso es que se deja reposar. Exactamente, se Lo deja, deja ahí. se deja reposar y después se le echa agua abundante. Ahí empieza. ¿Y ven? Vean cómo empieza a sacar todo lo que estaba ahí pegado. ¿verdad? La famosa Exactamente. servilleta, el famoso El papel el higiénico, arroz, el papel higiénico, la todo se va. comida y demás. Si usted todavía quiere algo más potente, Ajá. está la potasa. Dios La mío. potasa es la más tradicional. Hay que Sin tener embargo, cuidado. hay que tener mucho Hay que tener cuidado. cuidado. Exactamente. La recomendación es manipularla siempre con guantes. Sin embargo, bueno, ya nosotros sacamos acá un poquito del frasquito. Aquí la voy a poner Usualmente- la famosa potasa para los que no conocen y Ajá. para los que no conocen, tenga cuidado con eso. Exactamente. Usualmente lo que se recomienda es 1/4 de este frasquito, echarlo en las tuberías, de la misma manera. Mejor en contacto con las manos, nada. Nada, O se lava las manos exactamente. directamente después de poner. Lo mejor es usar guantes, Ítalo, Sí, en este caso, sí, tiene porque razón, María José. la potasa es bastante potente y se vierte el agua. Y de ahí, ve, Ahí va sacando. ahí va sacando Eso es todo. súper potente, María José. Sí, exactamente. Sin embargo, no se recomienda mucho el uso porque al ser tan fuerte puede más bien hacer un daño a la tubería. Sí. Entonces, la potasa es en casos ya definitivamente extremos que ninguna de las soluciones que hemos visto Porque se nos puede llevar el pueda plástico, ¿ah? ayudar. Se Exactamente. puede llevar el plástico. Exactamente. Este chiquitito, ¿en qué caso lo uso? Ese es especial para fregaderos. Tenemos el que es especial para inodoros
que obviamente no lo vamos a mezclar con los Jamás utensilios de en la cocina, vida. exactamente. Y este pequeñito es para fregaderos. Ah, bueno, y este es lo mismo. Es lo mismo, crea el mismo sistema de vacío. Ahí. Exactamente. Ahora, esto es universal, todos miden lo mismo. María José. Sí, son universales y por eso precisamente trajimos este aparatito y este que vos tenés en la mano, porque estos son sistemas preventivos. Exacto. Para que la comida no se nos vaya por la tubería. Que quede aquí todo, ¿verdad? Exactamente. Este pues sí por los huequitos va a dejar tal vez pasar un poquito de arroz o cosas más pequeñas. Pero no todo se va directo. Pero este definitivamente es el que nosotros recomendamos para este tipo de cosas. Destaquemos nuestra vida, María José, también. Exactamente, así es. Que Dios me la bendiga. Gracias por su Igualmente. visita. Andrés Zamora Jara, vamos con usted. Bueno, y a la hora de curar algunas heridas, desinfectarlas, vamos directamente al agua oxigenada. El médico cirujano don Max Vilches está con nosotros. Don Max, bienvenido. Muchísimas gracias. Y entramos en materia. Aquellas personas que una herida, algo, inmediatamente recurren al agua oxigenada. Sí, bueno, efectivamente esto es una práctica muy común que se hace en todos los hogares. El agua oxigenada es un componente químico que es transparente, es inoloro también y básicamente muy similar al agua. Tiene dos hidrógenos y a diferencia del agua que tiene un oxígeno, también este tiene dos oxígenos y eso es lo que le da las características al agua oxigenada. Ahora, doctor Vilches, ¿puede hacer contacto directo con la herida cuando está abierta? No es lo más recomendable porque al igual que tiene una propiedad desinfectante, ¿verdad? El agua oxigenada también puede destruir la membrana de los gérmenes o las bacterias, pero de la misma manera puede dañar los tejidos. Entonces, principalmente cuando tenemos una herida abierta, lo más recomendable siempre es lavar la herida con agua y jabón. No se debería utilizar el agua oxigenada por esto que explicaba, que puede dañar los tejidos y más bien puede retrasar el proceso de cicatrización. Algunos usos que le dan las personas, porque también surgió la pregunta de una televidente que para el blanqueamiento dental usaban la mezcla de agua oxigenada con bicarbonato. Efectivamente, algunas de las características que tiene el agua oxigenada es que se utiliza para blanquear. Así vemos, por ejemplo, que muchas personas lo han utilizado en productos químicos de belleza para decorar el cabello y esto también se podría utilizar para blanquear los dientes. Lo que pasa es de que el agua oxigenada, algunos componentes o algunos productos que se utilizan para el blanqueamiento de dientes tienen un componente similar. Sin embargo, de usarlo de esta manera puede hacer que estemos expuestos a que entre en contacto con otros tejidos como tejidos blandos o mucosas y entonces podría producir más bien una lesión a los tejidos como mucosas, cavidad oral, etc. Entonces tampoco es recomendable utilizarlo de esta manera. Lo más recomendable siempre es buscar ayuda con un profesional especializado en la materia, ¿no? Bueno, porque a veces estamos también aquí quitando algunos, por así decirlo, mitos que tiene la gente, porque también el agua oxigenada, cuando alguna carraspera o algún problema en la garganta, también se ha recomendado hacer gárgaras con agua oxigenada. Nuevamente, el estar expuesto a tejido blando, igual que el agua oxigenada puede alterar la membrana y las proteínas y los lípidos de las bacterias, puede afectar el tejido blando. Entonces, dependiendo también de la concentración, y esto aplica en general para todo tipo de sustancias, puede ser más bien perjudicial para la salud. Entonces, no es recomendable continuar haciendo esta práctica. 3 usos que usted dice, Andrés, aquí no falla el agua oxigenada. Bueno, el agua oxigenada es un antiséptico, entonces se podría utilizar con ese fin para quitar manchas, por ejemplo, de ropa, ¿verdad? En algunos productos químicos como para decolorar el cabello, pero al entrar en contacto con mucosas o con piel no debe ser utilizado. Entonces se puede utilizar como un antiséptico, pero casi siempre la primera línea de tratamiento, de manejo de heridas es lavar la herida bien con agua y jabón. Eso es lo que se debería de hacer siempre. Muy bien, con estas recomendaciones nosotros nos quedamos, esperamos que también le sean útiles a usted y doctor, muchísimas gracias. Un placer por estar aquí con nosotros acerca del uso del agua oxigenada. Pati tiene más en la Casa de Giros.
Así es, tenemos más y recomendaciones muy útiles para el busto. Y es que el tema del brasier es importantísimo. Y hoy justamente Wendy Quintero está con nosotros para contarnos cómo con los brasiers podemos terminar de formar, de alguna manera hacer faja, disimular y reducir esa grasita que tenemos en toda esta zona. Así que, Wendy, muy buenos días. Buenos días, un gusto nuevamente, como siempre, estar acá. Sí, Patri, vamos a hablar de este tipo de bra, que podemos decir que es un brasier faja. Siempre cuando hablamos del tema de moldear, siempre pensamos en glúteos y en pancita. Correcto. Pero no sabemos de que nuestro busto se debe moldear. En este caso, este es un tipo de bra, como puedes ver, que comienza desde la parte que comienza la tira o termina el strass. Tiene esta banda que es bastante ancha. Podemos ver, Patri, aquí de los costados, que es bastante gruesa. Y si volteamos, quiero que veas esta maravilla. Okay, entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con esto? Es el material, el mismo material que se usa para las fajas. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos compresión, buscamos poder amoldar y su uso constante, y es lo que vamos a ver en todos los demás como un común denominador, su uso constante nos ayuda a reducir esos gorditos de los lados. A veces pensamos que es que soy un poco delgada. Y entonces yo soy delgada y no se me sale. No. No tiene nada que ver con tiene eso. absolutamente nada que ver. Porque es grasita al final, que se acumula ahí con los años más. Y el busto, de hecho, es grasa. Entonces, podemos ver eso y en este caso, en un busto bastante grande, lo que vamos a dar soporte y sobre todo vamos a reducir la parte de los lados. Ok, vamos con la siguiente modelo. En este caso, por ejemplo, tenemos un busto no tan grande como el otro. Digamos que es un busto mediano. Exacto. En este caso no estamos buscando ese sostén o ese soporte desde la parte de arriba. Si vemos que el material, esto es una línea de brasier, que el material se llama Advance. Es un material que tiene una aleación de la licra, tiene una aleación de todo lo que es ese material elastano, de elasticidad que se usa en las fajas, para que su uso constante me pueda recoger. Si ella en este caso tuviera una línea un poco más delgada o una tira un poco más delgada, con el uso constante va a partir y esto se le va a salir. Sí, claro. Entonces es muy importante, Patri, usar el brasier adecuado, creo que siempre lo digo, la talla adecuada. Total. Pero en este caso el material es un material que cede, se amolda, se acopla y en este caso lo que estamos buscando en un busto mediano, se sienta cómoda e ir moldeando. Una cosa importante, el busto no es solamente esta parte, el busto comienza desde acá, arriba hasta sigue abajo. acá y termina con la espalda. Perfecto. Importante. Vamos con la siguiente modelo. Y en este caso, ¿por qué escogiste este? Que más pareciera un brasier para hacer ejercicios o para la noche, para las que no les gusta, digamos, dormir con algo así. Es precisamente para eso. Esto es un fit bra, esto es un brasier que lo que va a ayudar es ya ese busto que se deforma por el mal uso del bra. Cuando usamos un bra que no es el adecuado, se tiende a partir y pareciera que hubieran como dos bustos. Como dos pechos. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Aquí estamos buscando moldear el busto en sí. Y lo más importante es que su uso constante en la noche me va a ayudar a volver a la forma original que tenía. Inclusive, esta parte de los hombros me ayuda con el descanso. Y si volteamos el bra, me ayuda con el descanso de la espalda, que es sumamente importante. Total, claro. Entonces, a veces, si somos esas, hay muchas mujeres que en este caso que sienten que tienen el busto un poco deforme por el mal uso del bra, yo les recomiendo que usen este tipo de fit bra que les va a ayudar a moldear el busto. Ojo, disciplina, constancia. Si yo constantemente lo estoy utilizando, voy a ver resultados. Las cosas mágicas así tampoco existen. No. Vamos con la siguiente, con el siguiente bra. En este caso, digamos, ¿para qué lo recomendarías? Fíjate, ya esto es como el complemento de los tres que vimos. Esto es un bra muy elegante, muy romántico, que me da una bonita forma. Si vemos ya la parte del soporte es un poco más angosta. En el caso de nuestra modelo Elena es una mamá que en este momento está amamantando. Entonces, precisamente porque quiero hacer hincapié a eso, porque Elena lo que quiere es soporte en el busto, no quiere una varilla ni quiere un push-up que le moleste. Ella necesita volverle a dar forma a su busto, que sufrió ciertos cambios con el tema del embarazo. Entonces, tengo una varilla que es de silicón, ¿verdad? Que no me va a hacer daño. Tengo una forma bonita, la parte interna reforzada en algodón para darle forma y también
ella me indica que por el tema de amamantar y todo lo demás a veces se le cansa mucho la espalda, entonces también este brasier me va a ayudar mucho con el soporte y con la firmeza. Bueno, excelente. Imagínense ustedes, vénganse Sí. a los otros 3 modelos para que le peguen un check ahí en casa y esto les puede servir para formar, para estar cómodas, que también es súper Así importante es. cuando hablamos del pecho. Wendy, Sí. como siempre, Un muchísimas placer, gracias, muchas gracias. por todos estos Sí. consejos tan útiles para Gracias. nosotras. Hacemos una pausa en este momento, pero ¿qué le parece? Quédese por ahí porque en unos minutos vamos a estar compartiendo con ustedes moda, esta propuesta de enaguas plisadas, enaguas que vienen de los 60s, ahí vemos algunas con cómics que también pueden ser una muy buena alternativa para ustedes. Y bueno, en la cocina, ¿qué tal si le proponemos una mano de piedra deliciosa con una salsita de hongos? Perfecta para el almuerzo de hoy. ¿Y para qué? Pues ¿para qué? Para disfrutar con sus seres amados y chinearlos. Ya regresamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, mi señora. Unas faldas elegantes que la van a ver simplemente hacer sentir espectacular. Verónica Matalita, muy buenos días. Muchas gracias. Y qué linda opción que Ítalo. trajo. Muy contenta de estar por acá con las y los televidentes. Vamos a presentar esta viveza de estas enaguas plegadas. Ahora, esa plegada que estamos viendo ahí, muy linda, pero cómo se combina también, ¿verdad? Correcto. Eso es a lo que vinimos, ¿verdad? Presentarles un poco la combinación para que se atrevan las chicas. Esta enagua la podemos usar incluso en eventos elegantes, de noche, con una jacket de cuero, tal como lo presenta la modelo, con unos taconcitos un poquito más altos para que el estilito esté en la figura. Ahora, vemos también que ella tiene una blusita blanca muy bonita, pero ¿qué otros colores podemos meterle ahí también, verdad? Correcto. Esta enagua tiene, ¿verdad?, muchísimos colores, entonces podemos meterle el azul, el amarillo, incluso un fucsia, un negro. De verdad que sí va con todo. Muchísimas gracias. Vea este también que se vino la Pantera Rosa también. Vamos a Aquí- meterle ese toque. Correcto, los personajes vienen como protagonistas en estas enaguas tan divinas, tan hermosas, entonces podemos combinarlo igual. Bueno, la modelo el día de hoy viene con tacones, pero esta la podemos adaptar un poco más sport, con una jacket jeans, con unas tenis, para ser un poquito más libres y lucir esa Pantera Rosa. Ahora, ver cómo hacemos para que se mantengan estas líneas. ¿Con un lavado no se me van o quedan ahí para siempre? No, la tela siempre va a recoger. recoger el color, ella no se va a, ¿verdad?, a decolorar, siempre va a mantener esa Pantera Rosa bien viva, que es lo que queremos, dar esa viveza, esos colores, esa belleza. Ahora, para que está resalte. bonito la Pantera Rosa y más si uno es fan como también de la Correcto. caricatura, ¿verdad? La idea es atrevernos a utilizar, ¿verdad?, más color, más juvenil, para que nos animemos las mujeres a utilizar este tipo de Y vea ese enaguas. estampado. Ahí tenemos, Este. bueno, tenemos a Spider-Man, tenemos a todo el mundo ahí metido. Exacto, Ítalo. Este es el famoso cómics, Ujú. ¿verdad? Que ha estado mucho de moda, que la gente lo busca, ¿verdad? Es muy característico de los personajes, muchísimos colores aquí también. Así es. Ve, usted puede hacerle esto aquí para que no me mate mi esposa. Hágale así a eso para que ustedes vean. Ajá. Aquí el tipo de tela es un satinado muy bonito, ¿verdad? Muy suavecito. Correcto, da un brillo, una luz al outfit. Divinos estos outfits los podemos encontrar en Joa Boutique. Estamos ubicados en Zapote y también en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Así es, vamos a ver a las tres juntas para ver esta opción que está bastante interesante y muy elegante Muchas también. gracias, Cita. Lo podemos observar que las combinamos hoy con blusa blanca para que las enaguas fueran las protagonistas. luzcan. Correcto. Entonces, para que se animen, chicas, con esas enaguas divinas que realzan esa figura y que nos hacen ser un poco más coquetas. Pero muchísimas gracias por su visita. Muchas gracias, Cita Lobos. Seguimos, compañeros. Bueno, la idea es que usted proteja a su familia y a todos los que le rodean de esos molestos mosquitos, moscas que, bueno, realmente nos hacen la vida imposible en muchos momentos, y esto con el nuevo Right Aroma Naranja. No permitas que los insectos se conviertan en intrusos en tu hogar, dejando además, ojo, un muy agradable aroma.
porque Raid mata y sigue matando, pero con este aroma naranja nos hace aún la vida mucho más fácil. Fumigada toda la casa. Continuamos. Bueno, y usted en internet puede encontrar diferentes plantillas para poder hacer su currículum, su hoja de vida. Lo más importante, algunos pueden hablar acerca de su madurez y toda su trayectoria, pero busque con mucha atención las que potencien sus habilidades y destrezas, porque eso le puede ayudar y eso le puede ayudar cuando usted sea evaluado. El currículum vitae es una herramienta más que me habla sobre usted como candidato. Por lo tanto, el currículum debe reflejar su personalidad y para eso debemos tratar de plasmar en un documento esa personalidad, esas habilidades, esas destrezas y todo lo que usted tiene que ofrecer al mercado laboral. En tal sentido, en el internet usted consigue un sinnúmero de plantillas que le brindan una orientación. Existen plantillas que no existe una sola ideal, sino algunas que favorecen, por ejemplo, modelos para personas que están iniciando su carrera laboral y por lo tanto muestran poca experiencia y se enfocan más en las fortalezas, en los estudios y en la formación que tiene la persona. Existen otro tipo de plantillas curriculares que están más enfocadas a lo que es el desarrollo cronológico, la experiencia que ha venido teniendo la persona en diferentes empresas. Este tipo de plantilla o de modelo es un poco más orientado a personas que ya tienen amplia experiencia en el mercado laboral. También existen currículum que son muy creativos, especialmente para las personas que trabajan en áreas como diseño gráfico y todo esto, estas áreas más creativas, que lo que buscan es que la persona realmente haga conocer a través de esa hoja de vida o currículum todo lo que él conoce y maneja dentro del área de su especialidad. Es muy importante tomar en consideración algunos aspectos, como por ejemplo que el currículum no debe tener más de 2 páginas como máximo, que sea totalmente limpio, muy claro, escrito de una forma muy clara, sin errores ortográficos ni de digitación, pero el estilo va a depender de cuál es su nivel de madurez o de historia profesional que haya tenido. Pues lo más importante es que las empresas necesitan conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son esas habilidades que usted tiene. Entonces, aquellos currícula que resumen cuáles son sus fortalezas técnicas, profesionales y habilidades que tiene para ofrecer al mercado, esta sería una plantilla pues, que cumpla la expectativa del mercado laboral. Somos Giro, su mejor compañía. Vamos a ir a un corte comercial, pero vea usted qué delicia. Sí, es mano de piedra en salsa de hongos. Está para chuparse los dedos. Más adelante lo tenemos aquí en la cocina. Para perderla después. La cocina de hoy es presentada por Secretos de Cocina de los Productos Unilever. Manito de Piedra y Gina Villegas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué delicia. Bien, muy bien, por que dicho. hoy anda con ti, ¿verdad? No, es que hoy anda tan elegante, ¿verdad? Sí, como siempre, el corbatín. Muchas gracias, Gina. Así que resalte. Eso sí. Sí, aquí está mi corbatín. Más o menos, ¿verdad? Ok, ¿por dónde arrancamos, Gina? Bueno, vamos a partir de una carnita en salsa con hongos. Es un platillo muy tradicional de nosotros, ¿verdad? Qué noble que es. Para esa carne. festejar y muy dócil, lo podemos combinar con muchas cosas. Hoy con hongos. Estas son las rebanadas de la carnita de la mano de piedra que ya yo tengo lista y lo que vamos a hacer es previo
cocinarla ya sea en olla de cocimiento lento o en olla de presión, con bastantes olores y del cual luego yo en lo personal trato siempre de congelarla un poquito para luego venirla a rebanar y que la tajadita me salga más uniforme. Uno de los problemas que tiene en general la gente cuando cocina la mano de piedra es que le queda medio durilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendación? ¿Cuánto tiempo? Y si hay algún secretito para que nos quede si suave. yo la dejo en olla de cocimiento lento, la dejo en medium toda la noche. Ajá. Okay. Y si la cocino en olla de presión, la dejo de cuando empieza a sonar de 1 hora a 1:15. O sea, su ratito. Una mano piedra de 2,5 kilos. Okay. Ajá, también. Una mano piedra de 2,5 kilos. Si es muy pequeñita, y vamos a ir jugando con el tiempo. Perfecto. Pero en olla de presión se cocina bien. Y después, yo cuando ya estuvo, que botó todo el aire, yo no la saco de una vez, sino la dejo que ella lo repose un ratito más ahí en el caldo. Ya vengo y la retiro, de ahí la envuelvo en plástico antiadherente y al congelador. Y ya sí la voy a partir congeladita para que siempre sea más fácil sacar la porción. El truco para partirla y que para quede así partirla tan y que fina. quede más bonita, porque Para si que no no se deshaga, si no se muchas les veces está muy despedaza. suave y se Claro, despedaza, porque sí. la cobertura de lado nos va a quedar muy suave y se nos va a despedazar. Muy bien, Bueno, esa salsita. vamos a iniciar con la salsa. Es Ok. una salsa súper práctica, un poquito de aceite, Estaba pelando eso. ajito, Uy, qué rico. Ajito picadito. le vamos a colocar hongos frescos. Ingredientes en pantalla. Deliciosos los olores. De una vez, Ah, qué delicia. el ajito golpeó de un solo. El ajito de una vez, mezclamos con los hongos, solo los vamos a cristalizar un poquito. Y de una vez. Teníamos el caldito reservado Los calditos de Gina. de la carnita que ya teníamos listo. Uy, qué rico. Ese fuego lo tenía bien hirviendo, mi Dios querida mío. Gina. Tranquila, No se asusten. todo va a salir bien. Lo tenía bien caliente. Sí. Se nos- Sí. Eso se va a reducir en 2 toques. Porque necesito colocarle una crema de hongos Claro que sí. para que venga a espesar y que ustedes la puedan ver. Qué Ok. rico, mi madre. Entonces sí es recomendable que esté bastante caliente en el momento cuando vamos a echar los Pues primeros nosotros en la ingredientes. casa no, porque vamos a tener tiempo para la reducción, Aquí pero sí. acá, para que lo vean más real, es mejor que el calor esté bien La caliente. mano de piedra con la salsita, con el arrocito, la ensalada. Dios mío. Es que la mano de piedra por excelencia en la cocina siempre ha sido como hacerla en una salsita. Y al día siguiente, Unos ¿qué hay? deditos de mano de piedra. Sándwiches de mano de Sanguchitos piedra. de mano de Sanguchitos de mano de Sándwiches de mano de piedra. piedra. Qué rico, sí. Qué bueno, un paseo. Ay, vámonos de paseo. Pucha, Y Dios la llevar oiga. unos sanguchitos. Bueno, vamos a venir a colocar el ingrediente que nos va a dar el sabor, la Ok. cremosidad y toda la mano piedra. Es la ketchup Naturas. Naturas, y es que es elaborada con tomates 100% naturales y seleccionados con la más alta calidad. Ketchup Naturas cuenta con 2 presentaciones, la botella de 700 gramos que contiene, ojo, 18 tomates naturales y la de 400 que contiene 10 tomates naturales. Acompañe todas sus comidas con el sabor de Ketchup Naturas porque es otro nivel de ketchup. Ahí está. Ok, ya ahí vamos a colocar la ketchup y vamos. No sabía eso. Estás volando. Cuando esto rompe un poquito de hervor es que vamos a venir a incorporar la crema. Y ahí empieza a espesar. qué Y rico. ya Qué aquí la dicha que vamos a dejar. preguntaste, porque Sí. pudieras haberlo hecho en la casa y te quedas y nunca Ya, se te espesa exactamente. ahí. ¿En qué momento? Sí, hay Exactamente. que preguntar, por Vea qué supuesto. rápido. ¿Por qué creen que estoy aquí Para que cerquita? ahí nos empiece a espesar. Vean que yo tengo aquí una previa que ya había dejado Sí. que espesara un poquito más y va oscureciendo. Bueno, vean ahí, vean en la otra, bueno, ahorita pasamos de cacerola o de olla para que vean la otra crema, La otra que chiquillos. tengo aquí. Ahí ahorita ¿Nos ayudan? Charlie nos ayuda. Charlie, ahí está. Ginita, muéstrala, bátela Esta- para que vean la textura. Esta qué es rico. la que ya vamos a dejar así de Exactamente. espesita. Pedacito ahí, Y vamos a venir a colocar las rebanaditas de Ah, no seas carne tan bárbara. Desde antes para que la carne también agarre saborcito, para que la ¿verdad? carne agarre bastante Ok. saborcito. Yo por aquí tengo un arrocito blanco que es lo ideal para acompañarlo, un arrocito, un puré, una ensaladita, ¿verdad? Los vegetales también. Los vegetales también. Patri, y seguimos regalones, ¿verdad? Para que no se les ¿cómo olvide. no? Seguimos regalones y en esta ocasión con un microondas. Así que recuerde, facilísimo. Usted simplemente se va para www.secretosdecocina.com y ahí usted pues pone su nombre, sus datos y queda participando por ese microondas. www.secretosdecocina.com y además con el adicional de que ahí va a encontrar todas las
recetas que aquí hacemos con Ginita, muy prácticas, creativas y muchas muy económicas. Muchachos, Lito, 56 años, listo. El Un guitarra. aplauso. ¡Ay, feliz cumpleaños, Liz! Todo el amor y todo el cariño del mundo para nuestro Nuestro sonidista. sonidista, que ahí está del otro lado de la pantalla y le mandamos un abrazo muy especial. Cargado de muchas bendiciones. El Guitar Zúñiga. ¿Y doña? Y doña María Elena Ramos, la Doña mamá María de nuestro Camarógrafo. camarógrafo, Osquitar. Doña María A Elena. ella un beso Un grandote, abrazo muy doña María especial. Elena. Muchas bendiciones, doña María Elena Ay, Ramos muchos, Ramos. muchos. Y para Jeffrey, que Jeffrey. también, ay, que Jeffrey. está ahí en el videotape. Jeffrey, felicidades. 39. Ayer cumplió Jeffrey 15. Sí. 15 más 15 más. Más 9. Llavero que le extrañamos. Ah, Avero. bueno, y Averito, Sí, Averito. que esté mejor. Un beso grandote. Besote. Averi, Averito. nos vemos. Que Dios te bendiga mucho y a los Ay, cumpleaños qué celebrando la montón de vida. cumpleaños. Felicidades. Cumpleañeros, demasiados cumpleañeros Sí. aquí. Al final de la preparación vamos a venir a incorporar un poquito de culantro fresco picadito, nada más para que resalte más el sabor. Ahí está poniéndole ese toque de Ginita con el culantrito para poder decorar Es también el plato y le da importante un que la saborcito. dejemos reposar un ratito para que ella tome todo el sabor y espesen y cuidemos ahí la temperatura, un calor bajito, ¿verdad? Bueno, hoy sí que hirvió la salsa. Cocina en vivo. Vean ustedes que en este tiempito usted resolvió su almuerzo. Patri, y algo muy práctico, Dime. digamos, utilizamos hongos frescos porque nos gustan, porque nos da más sabor, pero quizás no teníamos los hongos frescos y tenemos de lata. Podemos hacer de lata, podríamos incorporar vegetales. Eso te iba a decir. Zanahoria, una papita, si Ajá. quieren, que en la Mira, salsita también va a ser bueno. Que brócoli se le puede poner también. Pero sería al final para que no se nos cocine muy Y no se mucho nos y nos ponga quede al como dente y no nos curiosote. pierda el color, porque Sí. si el brócoli lo cocinamos mucho pierde el calor. Hoy hicimos mano piedra, porque es una Cuidado que carne... hierve, querida. No, ya lo bajé. Ok. Porque es una carne muy tradicional de nosotros. Sí, Pero ¿qué sí. tal si hacemos un pollito en salsa? Hacemos la misma base de la salsa. Simplemente agregamos la ketchup y todo y lo haríamos por una pechuguita Unas de pollo. papitas semilla, Unas igual las papitas puedes semilla, tirar ahí a la par en la igual. salsa y también ponerlo. lo importante de esto es que ustedes vean que la ketchup estamos acostumbrados solo a ponerle a un En sándwich. las papas. Sí. Claro. Como en los sándwiches. Y sí. entonces aquí lo que vamos haciendo es dándole otra utilidad a lo que es la parte de la ketchup natura, ¿verdad? Porque la podemos utilizar tanto en salsas como en un aderezo y muchas cosas más. ¿Qué les parece? Totalmente de acuerdo, Gina. Y que es otro Muchísimas nivel de ketchup. gracias, porque de verdad que esta Sí, y receta recuerden está- participar porque tenemos microondas, ¿verdad? Ingresar a la página www.secretosdecocina.com, ingresan, ven todas las cosas y quedan participando. Un Excelente. microondas. Un microondas. ¿Cómo te queda Hemos el estado muy microondas? regalones. El problema es que no puedes. ¿Por ¿Y qué? yo? ¿Participar? No podemos Estamos participar. listos. Pero también la alegría de que uno de nuestros televidentes gane es nuestra Como felicidad. la pantalla, Claro. como todos los electrodomésticos. Sí. Y además, creo yo que con esta herramienta de disfrutar de la página que tiene todas las recetas Todas ahí las recetas y buenísimas. pueden ver muchas cosas, tips. Igual nos pueden comentar qué te gustaría que preparáramos y aquí los Ay, vamos a ir buenísimo. complaciendo por las Bueno. que tengan ahí alguna idea, una curiosidad de una receta. Ahí nos Hoy escriben. puedes hacer tu lista, Andrés. Andrés, Hoy puedes hacer tu para lista. entender Hoy voy a hacer lo que mi querés lista. aprender. Ya esperamos Sí. que usted, tenemos que ver con quién, pero averiguamos cómo vas en la cocina, Andresito. Voy a hacer mis 7 sugerencias a ver cómo me pueden ayudar, Gina. Aquí no me voy. Gina, muchísimas gracias. me la Mucho bendiga, gusto, Jenny. bueno, nos vemos. Muchas Bueno, gracias, y Ginita. gracias por supuesto a Ketchup Natura hoy por esta delicia. Estamos para foto. La cocina de hoy fue presentada por Secretos de Cocina de los Productos Unilever.